Ya, está afectando ahí un poquito la garganta con los resfríos también, pero vamos a seguir con más informaciones y lo que se vive en Argentina con la alegría en La Libertad Avanza luego de su triunfo en las votaciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este foco finalmente de lo que es la capital argentina y donde el partido del presidente Javier Milei se colocó con la primera mayoría, 53,33%, si no me equivoco, perdón, 30,13%, del 53 fue la participación, 30,13% de los votos fueron para La Libertad Avanza y Manuel Adorni, que encabezaba ese listado, dejando en segundo lugar a la lista peronista encabezada por Leandro Santoro con un 27,35%. Y en el tercer lugar, y aquí también un punto llamativo, queda Silvia Lospenato con el 15,92%. La opción macrista del partido, la propuesta republicana o el PRO, el partido de Mauricio Macri, y que además queda relegado en lo que era su bastión, la ciudad de Buenos Aires. Además, más atrás se ubicó el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta con el 8,08% de los votos. Este resultado, ¿y qué significa? Sobre todo para las elecciones nacionales legislativas, lo vamos a conversar a esta hora con Lucía Miranda, analista internacional argentina y también académica de Flaxo. ¿Cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muchas gracias. Un gusto volver a estar aquí para analizar estos resultados electorales que tú bien decías al principio. Solo participó el 53% de todo el padrón Exacto. electoral. Es decir, que la gran victoria se la llevó la abstención. Este nivel de abstención en un país como Argentina, donde el voto es obligatorio, no se registraba desde el retorno de la democracia. Por tanto, si bien el líder de La Libertad Avanza, que digamos encabezaba la lista que ganó Manuel Adorni, ex vocero de gobierno, se llevó el 30%, pero con solo el 15% de los votos totales del padrón electoral. Algo similar ocurrió con Santoro del peronismo, que se llevó el 27%, y Los Penato del PRO, que terminó obteniendo ese 15% solo con 260.000 votos. Por tanto, este escenario claramente deja grandes encrucijadas en términos de la necesidad de nuevos liderazgos, porque hay un porcentaje, un 47% del electorado claramente que no se movilizó a votar porque no vio una alternativa y que también plantea, puede servir de aprendizaje de cara a las elecciones aquí en Chile, además de las propias elecciones que se van a vivir en el país. Y esto lo digo porque el PRO, como partido de derecha y de centro derecha, vio cómo fue fagocitado por el partido de Milei, una derecha radical, una derecha más extrema, precisamente por no haber puesto quizás límites que en su momento le habrían permitido hoy día mantener un electorado que sí quería un programa o quería ver representados intereses más liberales, más de derechas, pero no el tipo de Lucía. políticas públicas que se están llevando a cabo. Sí, es que hay un punto bien importante que no quería dejarlo pasar porque además usted nombraba estas proporciones en cuanto a las votaciones que sacan cada una de las listas. Decía, un 15% del electorado total finalmente que saca Manuel Adorni, el representante de La Libertad Avanza. Y no quiero dejar pasar ese punto para una elección además que es obligatoria. Bajas sanciones, además de que claramente no hay ningún interés, pero finalmente, ¿qué significa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? De que no les importó, no en su mayoría, porque fue sobre el 50%, pero a muy buena parte, casi la mitad, no le importó lo que pasaba con su territorio, con su ciudad, con sus cambios, para una ciudad de Buenos Aires que ha reclamado también, por ejemplo, más seguridad, más ayudas, que enfrentó, por ejemplo, inundaciones también hace muy poco, con lluvias también bastante incesantes en ese lugar. Bueno, yo no diría que no le importó. Desde las ciencias sociales hay una línea de literatura que trabaja el abstencionismo y en las elecciones en general se ha interpretado como una forma de protesta. Perfecto, ya. Pensemos que sobre todo esa es una estrategia que tiene la abstención o incluso el voto en blanco. Se hablaba después del 2001, la gran crisis que vivió Argentina, que se llegaron a registrar porcentajes de voto en blanco de más del 20%, que era un voto bronca.
Yo en este contexto lo interpretaría también como una forma de reclamo y como una forma de demanda de la ciudadanía de liderazgos alternativos que sepan escuchar cuáles son las necesidades que la ciudadanía está expresando, que en este momento no se están escuchando. En este momento lo que están habiendo son peleas por espacios políticos para seguir avanzando. Rompiendo e incumpliendo las reglas democráticas en muchísimos casos, como ocurre también con las fake news y demás. Por tanto, sí considero que es una protesta. Hay que pensar que de las 15 comunas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchas en las que solo votó un 40% del padrón electoral. Efectivamente, tú lo dijiste, las sanciones que existen en Argentina por no ir a votar son bajas en comparación, por ejemplo, con las que existen aquí en Chile. Eso podría hacer replantear efectivamente, bueno, quizás subir las sanciones, pero en este contexto yo lo entendería claramente como una protesta. Ahora, ¿cómo se puede interpretar también la victoria de Manuel Adorni finalmente? Y ahí le quiero consultar si influyó también su posición dentro de lo que es el gobierno de Javier Milei. No dejó nunca su puesto de vocero de la presidencia, de portavoz de la presidencia, mientras hacía campaña. Consultarle si eso se puede hacer en Argentina, finalmente aquí en Chile no se puede, finalmente hay que hacer campaña desde afuera. Pero además, ¿cómo influyó esa posición para un Manuel Adorni que además nace de las redes sociales, nace de los medios de comunicación, un fenómeno muy parecido al del presidente Javier Milei? Sí, efectivamente, uno de los elementos que se destacan es que sí, Manuel Adorni, que es un gran desconocedor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hecho, su campaña no se centró en programas o en proyectos, ¿no? Pero sí efectivamente se apoyó en la figura de Milei y se habló de una nacionalización de estas campañas a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenían como eslogan Adorni es Milei. Por tanto, es normal también que un sector político haya interpretado que esta victoria de Adorni es por parte de quienes, digamos, lo votaron dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un electorado que quiere ratificar la gestión o la política o la imagen de Milei. Ahora, estaba viendo aquí también la composición de las bancas justamente del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Cava. Queda con 14 puestos en total. La Libertad avanza con los que quedan más los que se suman. Es ahora Buenos Aires queda con 20 finalmente. Buenos Aires primero queda con 11. Esta repartición de fuerzas, mirando también las legislativas nacionales, ¿se ve a una Libertad avanza mucho más potente o tal vez ese factor de muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires podría jugarle en contra en las provincias, con una Argentina que es muy diversa finalmente y que es además muy grande? Bueno, varias cosas. Efectivamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fuerza más grande en este momento es el peronismo, es decir, lo que lidera Santoro. No obstante, para llegar a acuerdos tienen que coaligar. Y ya hay indicios, de hecho Santoro en su momento invitó a Larreta eventualmente a poder coaligar, que serían algo de 10 bancas, más negociaciones que fueran en líneas similares con las 5 bancas de la UCR, podrían significar una presión. Claramente el punto de pivote lo tienen entre el PRO eh, y el grupo, digamos, que puedan liderar opciones alternativas, ¿no? Luego, de cara a las elecciones nacionales, hay que tener en cuenta que se renueva parcialmente el Congreso y el Senado. Si esto avanza en una estrategia de nacionalización de la campaña o de la imagen de Milei, efectivamente sabemos que en términos de apoyo, Milei ronda un 35%. Eso, si se tradujera
en un nivel, todo depende de los niveles de participación, ¿no? O sea, el peronismo sabe que cuando hay baja participación, eso le significa un coste en niveles de votos. También hemos podido comprobar que cuando las fuerzas se difuminan, pensemos que hubieron 17 candidaturas, perdón, y entraron solo 5 partidos. Por tanto, y dentro de esas 17 opciones, había variadas dentro de la izquierda, había variadas dentro de la derecha. Entonces, siempre y cuando se va en bloque, beneficia mayormente las posibilidades de ganar. Y estos resultados electorales también, además de invitar a que las fuerzas se unan, tanto de unas u otras opciones políticas, esto estoy pensando en el PRO, ¿no? El PRO con otras opciones que permitan solidificar sus programas, o también el peronismo con otras opciones de izquierda, también pone en jaque la propuesta de desdoblamiento, es decir, de distintos periodos electorales previo a la celebración de las elecciones para Congreso y para Senado final, porque en el fondo, frente a una ciudadanía que está desgastada, que no está confiando en la política, que le pongas más elecciones, lo único que va a hacer es que cada vez se desaliente más y que haga un análisis coste-beneficio y vaya al final a una sola elección o vaya parcialmente a votar, ¿no? Entonces sí, claramente esto significa un reordenamiento de estrategias. Se puede estar estimando que de cara a las próximas elecciones la Libertad Avanza logre un 30% de apoyos también, 35% también podría ser. Esto dependerá del número de participación, es decir, cómo estos liderazgos logren movilizar a la ciudadanía y que no sea un proceso desgastante lleno de distintas instancias en las que tengan que ir a votar, y ojalá se congregue en una sola para que sea más eficiente. Lucía, ¿qué pasa con, usted hablaba justamente de estos bloques, ir finalmente como potencias unidas para las elecciones, para tener más chances de ganar? Y uno de esos bloques, que fue para la presidencia finalmente porque mostró su apoyo, fue en las elecciones presidenciales cuando gana Javier Milei, con el apoyo del PRO, con el propio apoyo incluso de Mauricio Macri, hablando y llamando a votar por Javier Milei para vencer al kirchnerismo, al peronismo. Hoy día hay una división total, incluso con una acusación muy seria y muy grave de un video falso, un video editado con inteligencia artificial, donde se dice que Milei había dicho que la lista de su partido se bajaba, lo cual era totalmente falso. Él mismo denunció al círculo íntimo de Javier Milei de haber difundido ese video. ¿Estamos hablando de un quiebre total finalmente del PRO con la Libertad Avanza, o es algo que se podría reparar para no permitir el avance del kirchnerismo, del peronismo, pues, justamente en las próximas elecciones? Eso depende de la inteligencia del PRO, de sus integrantes. Claramente, en la historia política, lo hemos visto, Angela Merkel en Alemania fue un gran ejemplo de una derecha que supo mantener sus demandas, sus ideas, sus propuestas sin hacer acuerdos con la extrema derecha o con la derecha radical. Eso es lo que en la teoría política se llama cerco sanitario. Es un cerco sanitario que el PRO no supo poner, y que, como sabemos y la historia nos ha mostrado, cuando la derecha no le pone cerco sanitario a la derecha radical o a la derecha radical o extrema derecha se lo come. Porque a la extrema derecha lo que le interesa es llegar al poder para posicionarse, cambiar las normas e imponerse. Entonces, eso depende claramente de si Larreta lo supo ver en su momento. Larreta, un ex integrante del PRO, ahora él armó su propia coalición, siempre tuvo un discurso conciliador, siempre fue un demócrata por excelencia, invitando a dialogar los distintos sectores políticos. Se vio, digamos, quedó expulsado en esta destrucción centrífuga que el PRO creó, porque no había consenso respecto a llegar a un acuerdo con la Libertad Avanza. Y en este momento yo, por lo que escuché, por ejemplo, de Jorge Macri, quien está al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi asumen esta victoria de la Libertad Avanza como que hay que seguir ratificando a Milei, y creo que no están sabiendo escuchar a su electorado, que lo que le está pidiendo es que el PRO se posicione como el partido de centro derecha que es, y que haga sus programas y
se genere, digamos, un debate y un posicionamiento en términos legislativos desde esos valores ideológicos. Bueno, ahora vendrá también la toma de posesión justamente de quienes fueron electos. Ojo con ese cambio en la vocería justamente de gobierno, en la salida de Manuel Adorni. Va a doler, al menos en lo comunicacional, para el gobierno de Javier Milei. Le queremos agradecer, Lucía Miranda, académica de la Universidad Católica Silva Enríquez y también analista internacional argentina, también miembro de Flaxo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Pablo. Cuando quieras. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.